a orar antes de comenzar nuestra clase. Así que los invito a que pongan su cámara, prendan sus cámaras y podamos orar, ¿sí? ¿Me escuchan? Anthony, ¿me escuchas? Sí, hermano. Sí. Ah, ahora sí. Sí, Chicos, sí. pongan sus cámaras, prendan sus cámaras, por favor, para comenzar a orar y comenzar con la clase de hoy, que vamos a tocar un tema muy importante, porque vamos a analizar el texto en sí y vamos a saber qué significa, pues, el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y ahí vamos a analizar unas cositas del Antiguo Testamento también, pero también lo que significaba para su tiempo, ¿no? Y para nosotros como cristianos también, porque eso es importantísimo. Entonces, los invito pues a Claudia, Christopher, Samuel, ¿no? Josué, Ochante, que puedan prender sus cámaras, así como lo han hecho Yanela, así también como lo ha hecho Maribeth, eh, Magdel y Abigail, ¿no? Para poder comenzar con la clase, por favor. Ya son las 8:15, le hemos dado 15 minutos a los demás chicos que puedan entrar y espero que se puedan seguir conectando los demás también. Sí, tenemos también con nosotros una hermana que viene a ser Madeleine, que es una hermana que le he invitado para que participe también acá de la clase. Así que, chicos, también tenemos una invitada aquí. Igual como ustedes, siempre les invito a que ustedes puedan invitar a demás personas. En este caso también, Maribeth, puedes también invitar a tus amigos, ¿sí? Amigos, amigas, primos que tengas y que quieran participar de las cosas del Señor o aprender la palabra de Dios, puedes invitar también, así como Abigail, Magdel y todos los demás chicos, ¿sí? Sería bueno que ustedes puedan compartir con otros también. Bien, vamos a orar, vamos a comenzar orando la clase de hoy, así que les invito a que cierren sus ojos ahí, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra, bendigas nuestra vida. También te entregamos todas nuestras cargas si hemos hecho algo malo durante estos días o aún hoy mismo. Si hemos pensado mal, te pedimos, Señor, que nos limpies de todo pecado, de todo mal pensamiento y a la vez también que tú nos ayudes a vivir una vida en santidad y una vida, Señor, en la cual te agrade conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a fortalecernos, a seguir perseverando en tu palabra y aprendiendo cada día más de lo que tú tienes para enseñarnos a nosotros, Señor. Somos tus hijos, queremos aprender, queremos vivir conforme a tus enseñanzas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, chicos. Una de las cosas que tenemos que entender, todos tengan cuadernos, todos tengan sus lapiceros, ¿sí? Porque es importante que ustedes puedan participar con un lapicero y un cuaderno para apuntar todo lo que yo les pueda compartir. Así se nos hará mucho más fácil aprender, ya que teniéndolo apuntado en un cuaderno, ustedes pueden volver a repasar, ¿sí? Puedan volver a repasar. La semana pasada, el día miércoles, estuvimos hablando acerca del bautizo de Jesús. Entonces les quiero leer una parte como introducción de la semana pasada y después vamos a entrar ya al texto, ¿no? Del versículo 29 de San Juan, San Juan, capítulo 1, versículo 29. Pero antes de eso, les voy a leer una parte de lo que estábamos viendo, ¿no? Después del bautizo de Jesús, el cual no es mencionado en el libro de Juan, fíjense que aquí hay un detalle. Si ustedes observan bien los otros 3 evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, ustedes van a observar de que Jesús
textualmente dice que fue a Juan el Bautista para que sea bautizado, pero en el libro de Juan que estamos leyendo, no dice que Jesús vino a Juan el Bautista, literal, que fue, para que fuera bautizado, sino que en los versículos anteriores, es decir, en el versículo 26, dice, pero aquí hay uno, ¿no?, que es mucho mayor que yo, ¿no? Y este tiene poder. Entonces quiere decir que Jesús ya había sido bautizado. Pero los otros libros lo afirman de otra manera, afirmando de que Jesús había ido a Juan el Bautista y por ello fue bautizado. Entonces voy a leerles, como le digo, una forma en la que estábamos viendo, ¿no? Bien, a ver. Un toque. Ok. Después del bautizo de Jesús, el cual no es mencionado por el libro de Juan, pero sí en el Evangelio de Mateo 3:13. Por cierto, hermano Anthony, por favor, si me puedes ayudar con la pantalla para que los chicos también lo puedan ver ahí. Estamos entrando al versículo 29, pero habíamos que poner el versículo. Sí te dije, creo que Mateo 3:13. No, creo que no te puse, ¿no? Ese, ¿no? Eso déjalo ahí, obvio. Creo que no te había puesto ese, creo. Ok. El 29. El 29 nomás, y después te dije los siguientes versículos de otro libro, ¿no? Del mismo libro, perdón. Ya, bueno, ok. Entonces, de nuevo, perdón. Después de que Jesús fuera bautizado, en el libro de Juan no se menciona, de hecho, pero sí en el Evangelio de Mateo 3:13, donde dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Fíjense, en Mateo, solamente he tomado un texto del libro de Mateo, ¿sí? Como para poder confirmar que hacemos una comparación en el libro de Mateo con el libro de Juan, porque en el libro de Juan no habla de esta manera, habla de que Jesús ya había sido bautizado, pero en el libro de Mateo afirma de otra manera donde dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Fíjense, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, Mateo afirma de que en este caso Juan el Bautista ya lo había bautizado, pero en el libro de Juan no habla específicamente de ello, ¿sí? Eso lo podemos ver en el versículo 26, ¿no? De San Juan capítulo 1, donde solamente dice, entre nosotros, entre vosotros, hay uno, ¿no?, que es mayor que yo. Entonces, eso quiere decir que ya había sido bautizado Jesús y que estaba entre todos ellos, pero no lo conocían. Y Juan tampoco no lo conocía, Juan el Bautista tampoco no lo conocía. Ya vamos a hablar de por qué no lo conocía o por qué dice que él no lo conocía en realidad, ¿sí? Tiene un porqué de las cosas. Entonces, entramos ahora sí al versículo que vamos a leer, ¿no? Y que vamos a analizar en el versículo 29. San Juan, ¿no? San Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Sí? Gracias, Anthony. Todos conmigo en la pantalla, por favor, para poder entender, ¿no? Y aprender qué es lo que quiso decir realmente este texto, ¿no? Normalmente, pues, lo leemos y ahí quedó todo, ¿no? Decimos, sí, pues, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo.
pero ¿de qué se trata? Entonces, el versículo dice claramente, en este caso, dice claramente, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. ¿Quién había visto a Jesús que venía hacia él? En este caso es Juan. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense cómo es que él testifica, o sea, quiere decir que para que diga esto de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él ya está afirmando de que Jesús ya ha sido bautizado, porque es la única forma de reconocerlo. O sea, Juan el Bautista no lo conocía a Jesús, pero como lo bautizó, cosa que en el libro de Juan no lo dice literal, pero se entiende en el versículo 26, entonces nos da a entender que él ya había sido bautizado, o sea, Jesús ya había sido bautizado, y que ahora Juan está afirmando de que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Pero eso no es solamente lo que quería compartirles, ¿no? De hecho, hay más cosas por decirles ahora, ¿no? Voy a intentar hablar un poco despacio para que ustedes también puedan seguir prestándome atención y también puedan apuntar también en su cuaderno. Primero, el cordero es el siervo de Yahvé. La palabra Yahvé está escrita en el Antiguo Testamento, que ya todos ustedes conocen, que viene a ser Jehová. Entonces, el cordero es el siervo de Yahvé o de Jehová. Esto quiere decir que él vino a establecer el reino de Dios y a cumplir todo lo que su padre le había enviado a realizar. Entonces, cuando Juan el Bautista habla de que he aquí el Cordero de Dios, está hablando de que Jesús es el siervo de Dios, aparte de ser su hijo, es un siervo de Dios, va a servir, ¿no? Para establecer el reino de Dios y para cumplir con todo lo que su padre le ha enviado y lo pueda realizar. ¿Mm? Entonces, primero es uno. Dos, el cordero también se refiere al cordero de la Pascua. Esto del cordero de la Pascua lo vamos a ver poco a poco porque es bastante ya, pero yo he intentado resumirlo de una manera que podamos entender. Entender un poco más o en todo caso resumiéndolo un poco. Dice, el cordero también se refiere al cordero de la Pascua. Es Dios mismo quien proporciona el cordero para la nueva Pascua liberadora. Dios va a entregar a su Hijo unigénito para quitar el pecado del mundo. Está claro que en el libro de San Juan 3:16. Fíjense, aquí me ayudas con el texto, Anthony, San Juan 3:16. Fíjense lo que está sucediendo. Esto de que he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, no solamente había venido Jesús a quitar el pecado del mundo como un cordero, sino tenía que ver con un sacrificio, pero eso lo vamos a leer un poco más abajo. Ahora estamos en el libro de San Juan, capítulo 3:16, para afirmar algo, ¿sí? Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, aquí está hablando del cordero anterior, y ahora dice que Dios ama al mundo, que ha dado a su Hijo, o sea, su Hijo es el Cordero unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, Dios mismo está ofreciendo a su Hijo como Cordero para que muera por causa de nosotros, por causa del pecado, para salvar al mundo. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 29, donde dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, no solamente lo vamos a leer de esa manera, sino que lo vamos a entender de que Dios
ha entregado a su Hijo unigénito, es decir, al Cordero inmolado, para que muera por causa de nosotros y de esa manera pueda quitar el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista está hablando de que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, está hablando de un sacrificio. Ese sacrificio es el que Jesús lo hace en la cruz, ¿sí? Entonces, nos confirma que el Cordero es Jesús, su Hijo, al cual Dios va a sacrificar. Miren, ve el amor de Dios, cómo es, que va a sacrificar o va a enviar a su Hijo para que sea sacrificado, para que todo aquel que crea en Jesús sea salvo. Ahí está el texto que hemos leído de San Juan 3:16. En ese aspecto está claro que el texto del versículo 29 nos habla del Cordero que quita el pecado del mundo, pero para quitar el pecado, Jesús, el Cordero, tiene que llevar sobre todo nosotros el pecado, dice. Sobre todo, todos los pecados del mundo tiene que llevarlo Él, incluyendo la humanidad completa, y de ser sacrificado en la cruz. Dios va a ofrecer a Jesús como ofrenda para pagar el precio de nuestros pecados. El pecado del mundo es un pecado único que oprime a la humanidad entera. Ese pecado no va a ser expiado como en el Antiguo Testamento, donde obviamente se presentaba sacrificios de un cordero para borrar los pecados del pueblo de Israel. Fíjense en ese contexto. O sea, en el Antiguo Testamento podemos leer Levíticos, podemos leer Deuteronomios, podemos leer Éxodo, donde dice que cuando el pueblo había pecado y había cometido alguna ofensa a Dios en cualquier magnitud, que viene a ser el pecado en general, al final del año o cada cierto tiempo se presentaba y se hacía un holocausto. Este sacrificio que se hacía con un cordero que sea sin defecto, o sea, un cordero perfecto, sin defecto de nada, sin enfermedad, sin ninguna dolencia. Una vez que se presentaba, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y si era aprobado por Dios, el sumo sacerdote salía del tabernáculo y el pueblo que estaba a la puerta de las carpas, entonces entendían de que Dios había perdonado sus pecados. Pero si el sumo sacerdote no salía, entonces entendían de que Dios no iba a perdonar sus pecados. Para eso, el sumo sacerdote le amarraban entre la cintura una soga y unas campanitas en los pies para saber si estaba vivo. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento se presentaba un holocausto para borrar los pecados del pueblo. Fíjense. Pero ahora, ese era un animal en este caso, pero los pecados lo hacían los hombres, no el animal. Pero había un sacrificio por los hombres en el contexto de un animal. Pero ya en San Juan, en el libro de San Juan, estamos hablando del Cordero, del Hijo de Dios, es decir, de Jesús. Por eso es que Jesús va a morir como hombre para borrar o para limpiar o para eliminar el pecado del hombre, es decir, del mundo. Entonces, ahí tenemos que entender esa parte de ahí cuando Juan dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso de quitar quiere decir que va a eliminar el pecado del mundo. Entonces, lo debemos de interpretar de esa manera. Cuando Juan está diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo que Jesús va a eliminar el pecado del mundo. Pero cuando hablamos que va a eliminar a todos, en este caso, el pecado de todos los que creen en Jesús. Solamente los que han recibido a Jesús, Él va a eliminar el pecado de la vida del hombre y lo va a justificar.
Entonces, cuando nosotros entendemos, por eso es que le decía al comienzo, el leer el libro de Juan, los primeros 2 capítulos es fundamental. ¿Por qué? Porque justamente ahí se encuentra prácticamente todo lo que va a seguir en los siguientes capítulos. ¿Eh? Va a seguir todo lo que acontece. Jesús aquí está mostrando que Jesús va a morir justamente por la humanidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego lo vamos a ver cuando lleguemos en su momento, cuando Jesús muere en la cruz, para quitar el pecado del mundo, para eliminarlo. ¿Mm? Entonces, de esa manera. Entonces, voy a seguir leyéndoles un poco. Dice, en este caso, de un cordero para borrar los pecados del mundo de Israel. Ese pecado tenía que ser eliminado para siempre, no solo del pueblo judío, sino de toda la humanidad por intermedio del Cordero de Dios. Ese Cordero de Dios, ya ustedes saben que se trata del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Juan el Bautista dice que quita el pecado, ¿no? Que quita el pecado del mundo, ¿no? Quita quiere decir elimina el pecado del mundo. Al final, Dios, ya esto está hablando de un futuro también a la vez, ¿no? Que Jesús, en este caso, en su segunda venida, Él va a quitar el pecado del mundo. Esto se le podría denominar como cristología, ¿sí? Porque aquí tiene que ver con la cristología, pero ese es otro tema. Cuando hablemos algún día de cristología, son en todo caso ya profecías que se iban a cumplir. Entonces, esto de eliminar o quitar el pecado del mundo está hablando que no solamente para los que creen en Cristo Jesús, Él limpia sus pecados, sino que también está hablando ya en su segunda venida. Jesús va a terminar por eliminar o quitar el pecado del mundo. ¿Mm? Entonces, de esa manera es como nosotros lo debemos de ver el texto o el versículo 29. Miren, fíjese cómo hemos podido desarrollar este versículo. ¿Mm? A veces nosotros solamente lo leemos, pero aquí ya encontramos otras cosas más que el Señor mismo nos está mostrando. Entonces, el libro de Juan, como les decía, es un tema de teología en el área espiritual más que todo, pero también cristología. Entonces, aquí hay parte de la cristología, o en todo caso, las profecías que se iban a cumplir, y esta es una de ellas. O sea, el Señor quitará el pecado del mundo. Por ahora, todos los que han creído en Jesús, obviamente el Señor los limpia de sus pecados para que sean, obviamente, santos conforme a su palabra, pero también el Señor va a quitar el pecado del mundo cuando Él venga por segunda vez. Ahora vamos a entrar al versículo 30, ¿sí? Al versículo 30. Por favor, Anthony, gracias. Aquí vamos a estar observando otros detalles. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjense que este versículo ya está escrito anteriormente en versículos que hemos leído, o sea, versículos anteriores, donde él también vuelve a utilizar casi las mismas palabras. Entonces, él aquí vuelve a ratificar quién realmente es Jesús. Por eso dice, este es aquel de quien yo dije. Se está hablando, él, y después dice, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué quiere decir Juan con esto? O sea, Juan el Bautista. Estas palabras de Juan se refieren a que Jesús es superior a él. Lo primero que él muestra, la superioridad de Jesús sobre él, y que Jesús estaba antes que él. Y esto es porque Juan habla de que Jesús es
el verbo, ¿no? ¿Recuerdan San Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo. Entonces, Juan el Bautista está utilizando el versículo 1 del capítulo 1. Por eso es que dice al final, porque es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, ese primero que yo, él está utilizando el verbo que está en San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, está afirmando de que antes que Juan ya existía, obviamente, Jesús, pero está utilizando el verbo, el significado verbo, ¿no? Dice, y que ahora se ha hecho carne, justamente porque dice, y dijo, después de mí viene un hombre. Y recuerden que dice que el Señor se hizo carne, o sea, Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, ¿no? Los textos anteriores, creo que está en el versículo 4 o 5. Entonces dice ahí que se hizo carne, está significando que es un hombre ahora, ¿no? Que está entre nosotros. Entonces ahí dice, ahora se ha hecho carne, varón, quien va a tomar el lugar de Juan el Bautista. Juan solo era el portador, ¿no? El portador de voz, el que había preparado para el encuentro de Jesús con su pueblo y la humanidad. O sea, Juan está diciendo, él va a tomar mi postura, él va a tomar mi lugar, yo solamente estoy anunciando su venida para que su pueblo, en este caso el pueblo judío, lo recibiera, pero no solamente el pueblo judío, sino toda la humanidad. ¿Mm? Entonces, eso es lo que está diciendo Juan el Bautista en el versículo 30, ¿no? Cuando dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, ahí nos está afirmando de que Jesús es superior a él, que él está antes que él. Cuando eso está hablando acerca del verbo, ¿no? En el principio era el verbo, y después que se hizo carne y que va a tomar el lugar justamente de Juan el Bautista para poder comenzar con su ministerio, ¿no? Y establecer el reino de Dios. Entonces, eso es lo primero que observamos allí. Ahora vayamos al versículo 31. Al versículo 31, por favor, Anthony. Ok. A ver. Dice, en el versículo 31 dice, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Si ustedes van leyendo los libros como Mateo y Lucas, van a leer y van a encontrar de que, sobre todo en el libro de Lucas, ¿ah? En el libro de Lucas dice que cuando su prima, en este caso Isabel, ¿no? Se encuentra con María, la madre de Jesús, dice que el vientre de Isabel saltó de alegría, ¿no? O de ambas mujeres, y ustedes saben que eran primas y de hecho Juan el Bautista viene a ser su primo de Jesús, ¿no? Pero aquí Juan, el libro de Juan nos dice, y yo no lo conocía. Entonces, nos hace entender que algo tuvo que haber pasado desde muy niño a Juan el Bautista para que no conociera a Jesús, siendo obviamente María y Isabel siendo primas. Tuvo que haber pasado algo allí. Y obviamente la Biblia nunca deja de asombrarnos porque él siempre va a afirmar algo de lo que para nosotros podría decir, ¿cómo así que no se conocieron? ¿No? Porque Juan dice, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. O sea, Juan tampoco no lo conocía según el libro de Juan.
¿sí? Recuerden que estamos enfocándonos en el libro de Juan. Pero para poder llegar a entender por qué Juan no lo conocía, vayamos pues, vayamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Ahí nos va a afirmar por qué realmente Juan el Bautista no conocía pues obviamente a Jesús. En el versículo 80 dice, y el niño crecía, o sea, está hablando de Juan el Bautista. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea, quiere decir que Juan el Bautista toda su niñez lo pasó en lugares del desierto. Por eso es que no conocía a Jesús. Cuando se hizo grande, o sea, ya una persona adulta, estamos hablando ya de 30 años, él vino justamente para dar testimonio del pueblo de Israel. Justamente lo que hemos leído en el versículo 31. ¿Puedes retroceder, Anthony, en el versículo 31, por favor? Para ratificar lo que hemos leído allí. Justamente donde dice, y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. O sea, Juan el Bautista, toda su niñez lo vivió en el desierto, pero luego él vino para dar testimonio de Jesús al pueblo de Israel, ya una edad bien avanzada de 30 años. En los tiempos de Jesús, digo muy avanzada porque en los tiempos de Jesús las personas no vivían más de 50 años. Eso era lo máximo, por decir, porque normalmente las personas llegaban a vivir hasta 45, 35, 40, 42 y exageradamente 50 años. Y algunos me preguntarían por qué, hermano, van a vivir 50 años, porque en esos tiempos, pues, no es como esta pandemia que nosotros vivimos. En esos tiempos no había medicina y todo era, las personas no se lavaban las manos, o sea, eran personas que no eran tan aseadas. Entonces había tipos de enfermedades venéreas, comidas que podían malograrse, o sea, de todo había. Y esas enfermedades no sabían cómo curarlas. Entonces llegaba al punto de que las personas morían muy jóvenes. Hoy en día la medicina nos puede ayudar a vivir más años, pero en el tiempo del Señor no era así. Entonces, aquí lo que nos está mostrando Juan el Bautista es que él no lo conoce a Jesús. No lo conoció porque simplemente él vivió toda su niñez en el desierto. Después de grande, él ya vino para dar testimonio, según como lo leemos en el versículo 31, ahora dice, por esto yo vine bautizando en agua. ¿Cuándo se dio cuenta Juan el Bautista de que Jesús era el elegido? Justamente cuando él dice, por esto yo vine bautizando en agua. ¿Qué va a suceder allí? Ahí lo vamos a leer, ¿no? Nos muestra a un Mesías, y justamente en el versículo 29, 23 anterior, que ya habíamos leído la semana pasada, por cierto, ahí nos muestra a un Jesús o al Mesías oculto o desconocido para Juan y a la gente, ¿no? Porque todavía no se había manifestado según en ese versículo, porque más adelante, ya ahora que vamos a leer, sí se manifiesta el Espíritu Santo y nos muestra quién es Jesús, ¿no? Obviamente. Y para que sepan o para que sepan las personas quién es el Cristo, Juan consiste únicamente en revelar al pueblo de Israel al bautizo de Jesús. Este bautizo, acá viene un detalle también, ¿ya? Este bautizo no es para perdón de pecados. Fíjense que anteriormente, o sea, en los versículos anteriores que hemos leído, Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecados, para que todos se arrepientan y vuelvan a Dios, como les había explicado anteriormente. Pero Jesús es el Hijo de Dios y no necesita ser bautizado, como habíamos leído en Mateo 3:13, creo que era. Entonces, pero sin embargo, también ahí en Mateo vemos que Jesús se acerca, ¿no? Y le dice Juan el Bautista, le dice, tú vienes a mí a que yo te bautice, más bien yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan el Bautista a Jesús.
Pero ¿qué pasa aquí entonces? ¿Por qué viene Jesús a que supuestamente, aunque el libro de Juan no lo habla literalmente de que Jesús vino a Juan el Bautista para bautizarlo, pero este bautizo que está hablando Juan aquí, que viene a bautizar en agua, para Jesús no era un arrepentimiento de pecado, sino para más bien una manifestación? Acá hay una gran diferencia. Juan el Bautista bautizaba y muchas personas se arrepentían de sus pecados y volvían a Cristo. Pero en el caso de Jesús, no es para arrepentimiento de pecado, sino es para una manifestación del poder del Espíritu Santo, quien se va a posar en Jesús. Esto cambia porque justamente Juan va a dar testimonio de ello. Va a dar testimonio del Espíritu Santo que posa en el Señor Jesús. Por eso es que en este texto leemos y dice, por esto yo vine a bautizando en agua. ¿Para qué? Para que sea manifestado justamente el Espíritu Santo sobre Jesús, sobre el poder de Jesús. Ahora, este bautizo que no es para perdón de pecados, sino más bien para que todos conozcan a Cristo, quien va a quitar el pecado del mundo, claro está que Juan recién lo supo cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. O sea, Juan el Bautista no lo sabía hasta que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Ahora, cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, es ahí donde Jesús recibe poder y autoridad, justamente para eliminar el pecado del mundo. Pero primero comenzó cambiando las vidas o transformando las vidas con el poder del Espíritu Santo a todos aquellos que creyeron en Jesús. ¿Mm? Es interesante ello. Vamos al versículo 32. Ya nos queda 10 minutos. Yo sabía que no íbamos a terminar a tiempo. Me faltan 32, 33 y 34. Si me esperan, podríamos terminar el versículo 32, por favor. Sí, tal vez nos podamos alargar unos minutos más, pero quisiera que terminemos allí con ello, ¿no? El versículo 32 dice, Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que desciende del cielo como paloma y se posó sobre él. Ahí mismo, en ese mismo instante, recién se dio cuenta de quién era Jesús, quién era el Mesías, quién era el Hijo de Dios. ¿Mm? De otra manera, de otra forma, nunca lo iba a saber. Nunca lo iba a saber. Fíjense, él no lo conocía hasta que recién descendió el Espíritu Santo, recién lo conoce. Recién ahí sabe quién es Jesús. ¿Mm? Entonces, ahí está. Ahora, hay una gran diferencia también en algo. En Mateo, capítulo 17, ustedes que tienen sus Biblias allí en mano, por favor, siempre en sus Biblias en mano, a esto no le puse, creo que sí, sí te puse, Anthony, Mateo, sí, Mateo está bien, bacán, gracias, no me había acordado. Ahí, en Mateo 3:17, vamos a hacer dos observaciones, ¿ya? Una la de San Juan y otra la de Mateo. La de Mateo dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense, aquí mismo Dios lo reconoce. O sea, aquí no es que Juan reconozca a Jesús como el Hijo de Dios, sino que aquí mismo Dios mismo afirma que quién es el Hijo de Dios es aquel que descendió el Espíritu Santo sobre él. O sea, mismo le da toda la gloria y la honra a su Hijo. Dios mismo testifica de su Hijo en Mateo, ¿no? 3:17. Una vez más lo voy a leer y dice, y hubo una voz de los cielos, o sea, hay un estruendo, Dios habla y dice, que decía, este es mi Hijo amado. Dios mismo está diciendo que Él es su Hijo amado, Jesús, en quien tengo complacencia. Ahora, si nosotros nos vamos, ahora retrocedemos al versículo
al versículo 32 de San Juan, ustedes se van a dar cuenta que aquí hay un cambio de San Juan. Dice, Juan dio testimonio. Aquí ya no es Dios quien da testimonio, sino más bien Dios le da, le dice a Juan, en este caso, Dios mismo le dice a Juan que dé testimonio de su hijo. Juan dio testimonio de Jesús, diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre Jesús, sobre él. Fíjense el cambio. Dios le da justamente esta autoridad, ¿no? Vemos que Dios mismo testifica lo que ya habíamos leído y luego vemos el cambio de Juan, el cambio que hace Dios que le da autoridad a Juan para que dé testimonio. Pero vayamos uno más al Isaías 42:1, ¿sí? Isaías 42:1, que también ahí es una profecía y que en este caso Dios da referencia de esto, de lo que pasó, ¿sí? 42:1, mira, dice, he aquí mi siervo. O sea, el cordero que estábamos hablando al comienzo, en el versículo 29, dice que él es su siervo. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. O sea, Dios está afirmando que Jesús es su escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. O sea, Dios mismo se goza de su Hijo. He puesto sobre él mi espíritu. Eso tiene referencia a la descendencia cuando descendió el Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones. Justamente ahí hay ya, en este caso, cuando habla de justicia a las naciones, está hablando de una igualdad. Dios quiere establecer su reino y que todos sean iguales y no solamente que se amen en la forma de igualdad, sino está hablando en, en todo, en todo. Que el rico no sea más rico que el pobre y el pobre nunca sea pobre, sino que tenga lo mismo que el rico, o sea, en una condición de ello. Pero bueno, ese es otro tema, ese es un tema ya social, que en otro momento seguro lo compartiremos. Bien, entonces volvemos otra vez a Juan, ¿sí? Anthony, volvemos a Juan. Si observamos bien en estos dos versículos que hemos leído, hay gran diferencia, pues, ¿no? La diferencia de los dos libros leídos, el libro de Juan nos muestra que Dios utiliza a Juan el Bautista para que dé testimonio de Jesús por intermedio del Espíritu Santo que desciende desde el cielo y permanece para siempre en Jesús. Fíjense que solamente el Espíritu Santo desciende solamente en Jesús, no en todos. Por eso es que les decía que el bautizo de Jesús no fue para arrepentimiento de pecado, porque si fuera para arrepentimiento de pecado, el Espíritu Santo nunca hubiese descendido sobre Jesús. Pero Jesús no tiene pecado, sino más bien fue bautizado para que el Espíritu Santo descienda y se quede con Jesús para siempre. Y en ese aspecto es para que tenga autoridad y poder y él pueda hacer señales y milagros, que más adelante, leyendo los siguientes textos y los siguientes capítulos, observaremos cómo Jesús hace esos tipos de milagros. Vayamos al versículo 33, ya nos quedaría solamente el 33 y el 34. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta? Si quieren hacer alguna pregunta, tienen dudas, pues me preguntan, no hay ningún problema. Si no, seguimos. Bien, sigamos entonces. Dice el versículo 33. Y yo no lo conocía, pero el que me envió, esto tiene que ser con Dios. Obviamente ya ustedes saben que en los versículos los primeros versículos habíamos leído que Dios había escogido justamente a Juan el Bautista para que dé testimonio de Jesús. Y aquí también otra vez lo afirma. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, o sea, Jesús, en este caso Dios, a bautizar en agua, y me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender
y posarse sobre él. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, Juan, al ver el Espíritu de Dios que desciende sobre Jesús, nos muestra que el Mesías ha sido investido, ungido, consagrado. El Espíritu es el sello que ha puesto el Padre en Jesús. Dios mismo ha consagrado, ha separado a Jesús para estar unidos con el Padre. En ese sentido, podemos leer el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Sí, ahí lo tienes, Anthony, por favor. Cuando hablamos de la unidad en la que está hablando Dios, que es el Padre, y el Hijo, que viene a ser Jesús, está hablando de una unidad que al final aquí también nos habla de la misma unidad, pero que en este caso también nos añade a nosotros, ¿no? Porque dice, para que todos sean uno, o sea, todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos aceptado a Jesús, seamos uno con quién, con Jesús. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado o tú me enviaste. Entonces, este versículo nos afirma que cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús es porque Dios lo había enviado a su Hijo, a este mundo. ¿Mm? Es el Espíritu que mora en Jesús quien separa y libera el pecado del mundo. Es el que saca al hombre de la esclavitud y de las tinieblas o de las tinieblas en que vive el hombre. Jesús es el Cordero Pascual que libra de la muerte al hombre con su muerte en la cruz. Fíjense, cuando yo hablo del Cordero Pascual, tiene que ver con su muerte de Jesús, porque Jesús justamente muere en esas fechas pascuales, en las fiestas muere Jesús, justamente. Los cristianos, nosotros, no celebramos la muerte como tal, celebramos más bien su muerte como una victoria, porque al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos y venció justamente a la muerte. Nosotros, cuando llega las fiestas navideñas, más que otra cosa que celebrar el nacimiento de Jesús, para el cristianismo de ese tiempo, no del que nosotros vivimos por si acaso, para el cristianismo de ese tiempo, del tiempo después del Señor, es decir, el tiempo de los discípulos, ellos celebraban la resurrección o la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si ustedes leen la Biblia muy bien y detenidamente, no van a encontrar que los discípulos celebren el nacimiento de Jesús. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar que los discípulos de Jesús celebran el nacimiento de Jesús. Lo que sí van a encontrar es acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Eso quiere decir que ellos celebraban más la muerte de Jesús, que salió de entre los muertos, venciendo justamente a la muerte, saliendo victorioso de entre todos ellos. Eso es en el contexto de ellos. Hoy en día, pues, más se celebra, pues, en las fiestas navideñas el nacimiento de Jesús, pero no tanto la victoria que hizo Jesús en la cruz al vencer justamente a la muerte y al pecado. Bien, entonces, el Espíritu que mora en Jesús separa justamente el pecado. Entonces, solamente el poder del Espíritu Santo puede transformar la vida del hombre. Es decir, el hombre pecaminoso puede dejar su pecado cuando encuentra a Jesús en su palabra. Porque Juan el Bautista solamente bautizaba pecados de arrepentimiento y para que se acerquen a Jesús o a Dios. Pero Jesús ahora, lleno del Espíritu Santo, tiene autoridad para romper justamente y liberar
al hombre pecador o al hombre que está esclavizado del pecado y hacerlo libre y darle la salvación y la vida eterna. En ese contexto es que nos enseña justamente el Señor. En este caso, Juan el Bautista nos habla que el Cordero también fue ungido para quitar el pecado del mundo. Si no hubiese descendido el Espíritu Santo sobre Jesús, no se hubiese cumplido acerca de lo que dijo Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, vayamos al último versículo ya, 34. Esto solamente ya es como una referencia de lo que habló Juan el Bautista. Entonces dice ahí mismo, y yo le he visto, o sea, él vio descender el Espíritu Santo, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios mismo le había dado esa autoridad a Juan el Bautista de dar testimonio de Jesús cuando descendió el Espíritu Santo. En Mateo, Dios mismo testifica de su Hijo. En este caso, en Juan, Dios le da la autoridad para que testifique Juan el Bautista. O sea, hay un testigo. Aquí cambia la situación, porque Dios es testigo en Mateo, pero ahora acá Dios no solamente es testigo, sino que también le dice a Juan para que sea testigo de que él es su hijo, o sea, su hijo Jesús. ¿Mm? Hay un testigo ocular, alguien quien lo ve, alguien quien observa y se da cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios, porque ha descendido el Espíritu Santo. ¿Mm? Juan termina diciendo que él ha podido ver, como les digo, el Espíritu de Dios y confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Confirma, al final él confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Y como él es el Hijo de Dios y el Espíritu de Dios está sobre él, entonces él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podemos terminar esto? Ya, Anthony, aquí terminamos. Puedes quitarle de la pantalla si deseas. Nosotros mismos, que vivimos en un mundo en el cual hemos estado muy lejos de Dios, muy apartados de Dios, solamente Jesús es el único Cordero que puede quitar el pecado de nuestra propia vida. No hay otro que pueda cambiar nuestra vida, no hay otro que pueda transformar nuestra vida. Si permitimos que Jesús, el Cordero de Dios, quien murió en la cruz por nosotros y derramó su sangre, entre en nuestro corazón, Él va a cambiar y va a transformar por intermedio del poder del Espíritu Santo con toda autoridad. Puede transformar nuestra mente, cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, no porque yo quiera, sino porque el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, aceptando a Jesús, Él nos va a cambiar. Jesús fue el Cordero inmolado. Jesús fue el Cordero que fue sacrificado. Fue enviado por Dios mismo a su Hijo para que muera por nosotros. No es que solamente vino a quitar el pecado del mundo, sino que también como Cordero vino a ser sacrificado. Fue escupido, fue maltratado, fue abofeteado, fue azotado, pero además de ello, lo humillaron al desnudarlo. Este es nuestro Señor Jesús que murió por nosotros. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos de honrarlo a Él? ¿Cuánto más a Él no deberíamos de amarlo? Él es el Cordero que se sacrificó por nosotros, por nuestra vida, para que nosotros hoy seamos sus hijos. Seamos sus hijos. Todos los que estamos aquí somos sus hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos porque Él justamente se sacrificó por nosotros. Él fue la ofrenda que Dios puso para que toda la humanidad
sea salvo por él. Ofrenda y sacrificio vivo. No era como en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, donde presentaban un animal. No, ahora se está presentando Jesús, el Hijo de Dios, un hombre de carne y hueso, quien va a llevar y quien llevó también a la vez nuestros pecados. Por eso los invito a ustedes y a mí mismo a poder honrar a Dios. Él es su Cordero, Él es el Cordero de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, al cual Juan el Bautista dice que Él va a quitar el pecado del mundo y de hecho lo sigue haciendo, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes y ese es además el Hijo de Dios. Bien chicos, yo les invito ahora sí, sabiendo y conociendo la palabra de Dios, que prendan sus cámaras, por favor. Todos prendan sus cámaras porque amamos a Dios, amamos al Cordero de Dios. Esto también no es un sacrificio el prender sus cámaras, sino más bien es una invitación a la amistad, al cariño, al respeto, a la hermandad que somos como hermanos en Cristo, de poder prender nuestras cámaras y que nuestro hermano Anthony tome una foto, más que todo para saber el grupo, cómo estamos todos los días uniéndonos, somos una familia, siempre les he dicho, no hay excusas, todos somos amigos, todos somos hermanos, así que Abigail, Maribeth, prendan sus cámaras, Yanela, Josué, Christopher, Madeleine, Ángelo, Rodrigo, la hermana Carmen también, por favor, Rubí, ¿no? Josué Tirado, mi amigo, mi hermano, y Milagros, ¿no? Prendan sus cámaras, por favor, para una pequeña foto y terminar con la oración, ¿no? Me pasé unos 10 minutos, pero creo que ha sido importante compartirles esto. Entonces, hasta nuestra hermana Carmen ha prendido su cámara, así que, chicos, prendan sus cámaras, solo es un momento y queremos tomarnos una foto, ponerlo en el grupo del WhatsApp y seguir perseverando, ¿no? Contar con todos ustedes. Bien, Anthony, por favor, ¿puedes tomar una foto ahora? Sí, hermano, que miren al frente todos, por favor. Chicas, chicos, miren al frente, por favor. Ustedes tienen un bonito rostro, así que pongan su mejor sonrisa, su mejor pose, como dicen, para el FEI. Ya listo. Listo. Ahora vamos a orar, chicos, ¿sí? No apaguen sus cámaras, vamos a orar, ¿sí? Vamos a agradecer a Dios. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hora, por este tiempo, por tu palabra. Tú has sido el Cordero inmolado, tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo, tú eres el que nos ha salvado. No solamente viniste a quitar el pecado, sino que también, Señor, a sacrificarte por nosotros. Como Cordero fuiste llevado, Señor, al matadero. Fuiste golpeado, maltratado, ofendido, azotado. Y muchas personas se burlaron de ti, te escupieron, te ignoraron y aún te llevaron a la cruz. Aún Dios mismo había dado a su Hijo para que pueda morir por causa de nuestros pecados. Queremos honrarte, Señor. Queremos exaltarte. Queremos demostrar que tu sacrificio, Señor, no ha sido en vano. Que cada uno de los que estamos aquí estamos dispuestos también a seguir ese camino de poder servirte con amor, a poder valorar ese sacrificio, esa ofrenda viva que has dado tú, que tú mismo te ofreciste, Señor, por causa de nosotros, por causa mía, Señor, por causa de mis pecados, para que yo pueda ser libre, Señor, y así también mis hermanos que están aquí sean libres, Señor. Por eso, Señor, te damos toda la gloria y la honra en esta hora. Y a la vez te pido
que tú puedas guardar los corazones de mis hermanos, que puedas guardar sus vidas, que puedas guardar su mente, Señor, que ellos puedan seguir esforzándose para conocerte, para saber quién eres realmente, quién eres tú como Señor de sus vidas, Señor. Muéstrate en nuestras vidas por intermedio de tu palabra. Guárdalo, Señor, porque en este tiempo en el que vivimos, Señor, es un tiempo difícil por causa de las enfermedades, por causa de este virus, pero tu mano, Señor, los guardará, tu poder los guardará, los sostendrá y los liberará de todo lo malo que pueda haber en este mundo, Señor. Creemos y confiamos en ti. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por haber estado con nuestro Señor todo este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, chicos. Dios los bendiga. Los quiero, los amo en el nombre de Jesús. Así que Dios me los bendiga a todos. Muchas bendiciones y hasta el miércoles. Eso sí, voy a poner en el WhatsApp de dónde a dónde vamos a leer los textos, ¿ya? Por favor. Así que, chicos, bendiciones. Hasta luego. Buenas noches. Maribeth, Josué, Buenas noches, hermano. Abigail, Hasta luego. Dianela, Samuel, Christopher, Hasta miércoles. Madeleine, hermana Carmen, Anthony, Nos vemos, hermano. y Josué Ochante, Chao. Nos vemos, hermano. Ángelo Rodrigo, hermana. Milagros, gracias por estar con nosotros, Milagros. Hermano. Una vez Nos más, vemos. Rubí. Hasta luego. Cuídense, cuídense mucho, ¿sí? Cuídense mucho. Dios me los bendiga.